Amazonas, las misteriosas mujeres guerreras que durante siglos han suscitado interés y admiración. La mitología griega antigua las describe como feroces, independientes y valientes, encarnando fuerza y libertad. Estos mitos sobre una sociedad matriarcal, donde las mujeres eran iguales o incluso superiores a los hombres en las artes de la guerra, se difundieron ampliamente en el mundo antiguo y siguieron siendo populares durante mucho tiempo. Sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿Fueron las amazonas solo fruto de la imaginación o figuras históricas reales? Hoy exploraremos las leyendas, los datos históricos y los hallazgos arqueológicos que nos ayudarán a desentrañar este enigma. Las amazonas, según los antiguos mitos griegos, eran hijas del dios de la guerra Ares y de la ninfa Armonía. Este origen simbolizaba su vínculo con la guerra y las artes marciales. Los mitos destacaban la singular estructura matriarcal de la sociedad de las amazonas, donde las mujeres se dedicaban a la guerra, la caza y la defensa de sus tierras, mientras que los hombres realizaban las tareas domésticas. Este sistema social difería radicalmente de las normas patriarcales del mundo griego antiguo, lo que hacía que las amazonas fueran tan inusuales y aterradoras a los ojos de los griegos. Los autores griegos antiguos señalaban diferentes lugares donde habitaban las amazonas. Heródoto escribía que vivían en la región del río Termodonte, en el noreste de Asia Menor, cerca de la ciudad de Temisira. Estrabón, por su parte, afirmaba que las amazonas residían en las montañas del Cáucaso. Estos datos dispersos podrían indicar que las amazonas eran percibidas como un concepto colectivo de varias tribus nómadas que habitaban extensas áreas desde Asia Menor hasta las estepas de Eurasia. Los mitos sobre las amazonas podrían haber tenido una importante función cultural para los antiguos griegos. Representaban un ejemplo de lo que podría ocurrir en una sociedad donde las mujeres renuncian a sus roles tradicionales. Las amazonas se oponían a las mujeres griegas, quienes debían permanecer en casa y dedicarse a la familia. En las amazonas, los griegos antiguos veían algo peligroso e inestable que podría socavar los cimientos de su sociedad. Por esta razón, las amazonas a menudo eran representadas como enemigas que debían ser derrotadas. Así, las amazonas personificaban para los griegos una compleja combinación de miedo y admiración. Eran a la vez enemigas con las que había que luchar y objetos de respeto, ya que su independencia y fuerza despertaban admiración. Quizás, debido a esta dualidad, la imagen de las amazonas penetró tan profundamente en los mitos y leyendas, dejando una huella imborrable en la historia. Una de las historias más conocidas es la leyenda de Pentesilea, reina de las amazonas. Ella entró en la mitología griega por su participación en la guerra de Troya, donde luchó del lado de los troyanos. Según el mito, Pentesilea llegó a Troya después de la muerte de Héctor para apoyar a la ciudad sitiada. En una de las batallas, se enfrentó al gran Aquiles y en ese combate fue asesinada. La leyenda dice que, después de que Aquiles retiró el casco de la cara de la fallecida Pentesilea, quedó impresionado por su belleza y valentía. Algunas versiones del mito cuentan que incluso se enamoró de ella en el momento de su muerte, lo que hace que la historia sea aún más trágica. Otra historia famosa es el mito de Heracles e Hipólita, reina de las amazonas. Heracles fue enviado a conseguir el cinturón de Hipólita como parte de uno de sus 12 trabajos. El cinturón fue un regalo del propio Ares y simbolizaba el poder y la autoridad de las amazonas. Cuando Heracles llegó ante Hipólita, ella, según una versión del mito, aceptó voluntariamente entregarle el cinturón. Sin embargo, Hera, eterna enemiga de Heracles, urdió un complot. Convenció a las amazonas de que Heracles pretendía secuestrar a su reina, y ellas lo atacaron. Como resultado de este malentendido, ocurrió una batalla en la que Heracles mató a Hipólita y tomó el cinturón por la fuerza. Además de Pentesilea e Hipólita, hubo otras amazonas menos conocidas mencionadas en los mitos. Por ejemplo, Antíope, hermana de Hipólita, quien, según una versión del mito, fue secuestrada por Teseo y se convirtió en su esposa.
Este evento también provocó la guerra entre los atenienses y las amazonas, conocida como la Amazonomaquia. Este episodio fue especialmente popular en el arte griego antiguo y se representaba con frecuencia en vasijas, frescos y esculturas. Estas historias subrayan la compleja relación entre los héroes griegos y las amazonas. Por un lado, las amazonas eran vistas como oponentes que debían ser derrotadas, lo que simbolizaba el triunfo del patriarcado griego sobre el sistema matriarcal ajeno. Por otro lado, los mitos a menudo atribuían a las amazonas cualidades que despertaban admiración entre los griegos: valentía, belicosidad y lealtad a sus ideales. Las investigaciones arqueológicas modernas sugieren que las leyendas podrían tener raíces reales. En las últimas décadas, en las estepas euroasiáticas, donde vivían los escitas y los sármatas, se han encontrado entierros de mujeres sepultadas con armas. Uno de los ejemplos más conocidos es el hallazgo de tumbas en la región del sur de Siberia y Kazajistán. En algunas tumbas se encontraron mujeres que, además de portar armas, llevaban complejas joyas, lo que indica su alto estatus social. Los escitas y sármatas eran pueblos nómadas, cuya cultura estaba basada en la guerra y el constante desplazamiento. Estos hallazgos se asocian con los sármatas, un pueblo que los griegos identificaban con las amazonas. Heródoto, al mencionar a las amazonas, decía que, tras ser derrotadas, podrían haber huido hacia los sármatas y convertirse en parte de este pueblo. La coincidencia entre los datos geográficos y los hallazgos arqueológicos refuerza esta hipótesis. Los datos de investigaciones antropológicas resultan especialmente interesantes. El análisis de los huesos de estas mujeres mostró que muchas de ellas presentaban heridas de batalla, como daños causados por flechas o golpes de espada. Esto confirma que realmente participaron en combates y no llevaban las armas solo como símbolo de poder o estatus. Estos hechos sugieren que las amazonas podrían haber sido figuras históricas reales, o al menos, que mujeres de estos pueblos nómadas pudieron haber sido sus prototipos. Los arqueólogos también destacan las similitudes entre las costumbres de los escitas y los sármatas con las descripciones de las amazonas en los mitos griegos. Por ejemplo, el estilo de vida nómada y la participación activa de las mujeres en la guerra corresponden a las descripciones dejadas por los autores griegos. Sin embargo, los mitos probablemente distorsionaron la realidad, retratando a las amazonas como una sociedad compuesta exclusivamente por mujeres guerreras, mientras que los datos arqueológicos sugieren que la actividad militar era característica solo de una parte de las mujeres. Así, los hallazgos arqueológicos permiten afirmar que las amazonas no solo pudieron haber sido personajes míticos, sino también mujeres reales, cuyos perfiles fueron idealizados y mitificados por los antiguos griegos. La imagen de las amazonas, surgida en la mitología griega antigua, ha influido en la cultura mundial a lo largo de los siglos y continúa inspirando a los creadores contemporáneos. En la historia del arte, la literatura y el cine, las amazonas personifican la fuerza, la independencia y la determinación de las mujeres. Su imagen encarna la idea de que las mujeres no solo pueden ser guardianas del hogar, sino también guerreras, capaces de luchar a la par con los hombres. El arte visual ha retomado repetidamente el tema de las amazonas a lo largo de los siglos. En la época del Renacimiento, artistas como Peter Paul Rubens crearon grandes pinturas que representaban las batallas de las amazonas, destacando su ferocidad y gracia en combate. Más tarde, en el siglo XIX, pintores románticos y académicas también se inspiraron en estos relatos, representando a las amazonas como mujeres tanto guerreras como refinadas. Incluso en la pintura y escultura contemporáneas, la imagen de la amazona sigue siendo un símbolo importante de fuerza e independencia. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los escritores han utilizado a las amazonas para abordar temas sobre los roles de género y la igualdad. En la literatura moderna, las amazonas se han convertido en un símbolo del feminismo, representando el anhelo de igualdad e independencia. Por ejemplo, en libros y películas, heroínas como la Mujer Maravilla se inspiran en los mitos de las amazonas.
El creador de la Mujer Maravilla, William Moulton Marston, reconocía abiertamente que su heroína era una versión moderna de una amazona, que luchaba no solo contra enemigos, sino también por los derechos de las mujeres en la sociedad. Las películas de la Mujer Maravilla, lanzadas en el siglo XXI, se han convertido en un fenómeno cultural, mostrando cuán poderosa e inspiradora puede ser la imagen de una mujer guerrera. Es interesante que la influencia de las amazonas no solo se manifieste en la cultura occidental. En diversas culturas alrededor del mundo, también han existido imágenes de mujeres guerreras. En África, por ejemplo, las históricas amazonas de Dahomey inspiraron relatos y leyendas sobre mujeres que luchaban por su patria. Estas figuras se reflejan en películas como Pantera Negra, donde mujeres guerreras, similares a las amazonas, ocupan posiciones centrales. Las leyendas sobre las amazonas, incluso después de miles de años, siguen fascinando a la gente. No son solo mitos sobre mujeres guerreras, sino también historias de igualdad, libertad y valentía. Si fueron reales o solo producto de la imaginación, sigue siendo una pregunta abierta. Gracias por ver este video. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta y compartan sus opiniones en los comentarios.